En esta ocasión, hoy en esta tarde, con el tema Desarrolla la innovación y el talento de tu empresa, queda con nosotros Norma González Esteva. Gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. La presentación, la conferencia o plática de esta tarde tiene como propósito ordenar las ideas esenciales en torno a la innovación y procurar, por tanto, que ustedes puedan, las ideas que tienen, encaminarlas hacia ideas formalmente innovadoras. Es decir, las ideas pueden ser sumamente innovadoras, pero si no seguimos un cierto proceso para modelarlas, protegerlas y desarrollarlas, no se caracterizan como tales en términos de, por ejemplo, un proceso de presentación ante un inversionista. Entonces, esa es la idea. Vamos a empezar, compañero, con un video. Creatividad es potencializar la imaginación para crear algo. Creatividad es imaginación, es salirse de lo común. La creatividad es ver lo que la mayoría de la gente no ve. La creatividad para mí son como cuando la mente se mueve rapidísimo y tienes como muchas posibles soluciones a un mismo problema. Expresar, expresión. La creatividad es una manera de expresarse, es enseñar lo que tienes dentro, es poder exteriorizar tus pensamientos y tu manera de ver la vida. Es ver las cosas como nadie las ve. Esa es la creatividad para mí. Diseño, yo creo que es como esta actividad del ser humano para que otro ser humano viva mejor. El diseño yo creo que es un proceso mental. El diseño es arte. El diseño es una manera más para expresar lo que tienes dentro, lo que estás pensando. El diseño es una manera de satisfacer necesidades en el mundo, ¿no? Satisfacer pequeñas cosas que te hacen tener una mejor calidad de vida. El diseño es el plantear una solución a una situación. Yo creo que el diseño son esos pensamientos que los traemos profundamente con ese deseo de vivirlos. Sí, creo que es una pregunta muy difícil. Creo que la verdad todas las personas que nos dedicamos a algo creativo nunca estamos satisfechos, siempre estamos buscando conocer más, explorar otros caminos. Sí, yo creo que sí. Sí me siento satisfechamente creativa, aunque como la verdad es que muchas veces se lleva a cabo y otras veces no. Entonces ahí es donde entra un poco la frustración, pero en general sí. No, porque siento que es un camino que nunca termina, siempre hay que estar en busca de la creatividad. Satisfechamente creativa no creo que haya un diseñador que te pueda decir estoy satisfechamente creativa. Me siento satisfechamente creativa, sí. Completamente. La creatividad es algo que vivo todos los días. Sí me siento muy satisfecha. Sí. O sea, nunca llegas a una satisfacción total, siempre estás en la búsqueda de nuevas cosas,
pero siento que tengo la capacidad de asombrarme de las cosas pequeñas de la vida y eso siempre me lleva a buscar ideas y buscar soluciones de la vida misma y eso me hace como creativa. Empezamos con la presentación, por favor. Este video a mí me gusta mucho porque es muy natural. La innovación empieza desde la creatividad. Para poder innovar, tenemos que ver las cosas de otra forma. Tenemos que ver pequeñas o grandes cosas que nadie ve. Ahora bien, primer punto, ¿qué tipos de innovación hay? Normalmente cuando leemos ya literatura más formal sobre innovación, nos hablan, por ejemplo, de los siguientes tipos de innovación. Tecnología intermedia. Por ejemplo, esta casa es una casa ensamblable, es una casa que se construye en 3 días y es una casa que en el proceso constructivo, un ingeniero civil diría que se ahorra por lo menos el 40% de los costos de producción. Sin embargo, ahí dice que es una tecnología intermedia, porque si bien mejora muchos puntos e inclusive convierte algo en ensamblable, no es algo inusitado que no pudiera haber existido antes o en algún otro lugar del mundo. En cambio, en la derecha dice tecnología disruptiva, es decir, tecnología altamente innovadora. Eso que está presentándose allí es una carretera inteligente que capta energía y agua de lluvia. Esa carretera o esa tecnología ya existe. No existe en México, no existe inclusive todavía formalmente extendida en ningún lugar del mundo, pero ya existe como prototipo. Otra palabra que debemos conocer nosotros en el tema de la innovación. Normalmente cuando nosotros trabajamos un primer proceso, una primera etapa de innovación, lo que obtenemos es un prototipo, es decir, algo que todavía tiene que ser perfeccionado y que le faltan pequeños o grandes detalles o procesos para lograr ser extendido en su modelo comercial. Hay otro tipo de innovación que se llama incremental. Esta innovación proviene normalmente de adentro de la empresa o de adentro del proceso de emprendimiento. Este tipo de innovación se da casi siempre cuando la empresa logra organizar junto con sus directivos o su director un buen equipo de trabajo que está capacitado y dispuesto emocional y laboralmente a aportarle a la empresa nuevas ideas. Tenemos que cuidar mucho nosotros como emprendedores y empresarios que realmente podamos crear un ambiente que permita que las personas que colaboran en la empresa expresen sus ideas. Si no logramos esto, nuestra empresa no va a ser tan innovadora como podría ser. Cuando hay un método que se llama de mejora continua, que partió de madurarse en el Oriente, sobre todo primero en Japón, aunque el creador fue un norteamericano que se llama Deming, esta mejora continua tiene una metodología de 4 pasos y comités de control de los procesos y de las mejoras que permite que la empresa, a la vez que capta las ideas de las personas que trabajan en ella,
va organizándolas en términos de nuevas formas aplicables, ya sean formas de procesos, formas de productos o formas de configuración de la maquinaria y el equipo. Hay una brecha, o más que brecha, hay un límite un poquito difuso y delgadito entre la mejora continua y la innovación. En la lámina podemos ver que la mejora continua típicamente es una metodología o forma de hacer las cosas que nos permite ir mejorando. Pero fíjense bien, en la lámina dice con soluciones conocidas. Vamos mejorando dentro de premisas o paradigmas conocidos. Del lado derecho ya está la innovación incremental, es decir, la que no es disruptiva, la que no es completamente radical, aplica y es igual, va desde dentro de la empresa y va planteándose. Solamente que la diferencia es, fíjense bien, aplicación comercial, primer atributo. Segundo, de nuevas ideas, invenciones, enfoques creativos y originales, producto de la experiencia, investigación y experimentación. Es decir, la innovación lo que nos está aquí marcando, que es que independientemente de que sea incremental y no disruptiva en este caso, sí crea nuevas premisas, nuevos enfoques, nuevos procesos, nuevos modelos, nuevas formas de hacer las cosas. ¿En qué ámbitos se puede impulsar la innovación? Nosotros casi siempre cuando nos dicen la palabra innovación, tendemos a pensar en innovaciones de tecnología de la información, en innovaciones de software, innovaciones de hardware, innovaciones en redes, innovaciones que tienen que ver con ese mundo de la tecnología de la información. Pero, en general, en nuestro país, por cierto, quien más apoyos da y más descrito tiene con precisión el proceso de innovación son dos entidades. Uno es la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor. Luego les digo cómo se pueden obtener allí ideas y apoyos. Y dos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y me da mucho gusto a mí haber visto esta trayectoria del concepto. Y actualmente el concepto a nivel mundial y nacional implica que la innovación se acepta como innovación si se logra evidenciar que es innovación en productos, en servicios, en procesos, en el modelo de negocio en sí, en los modelos de comercialización, en los desarrollos de los prototipos y en innovación social. Fíjense que ahí hay una lista, adrede omití, no porque tenga algo en contra, la tecnología de la información como tal, y fíjense que hay pues, como 8 áreas ahí que son posibles, en donde pueden caber posibles innovaciones. Así es que muchas de las ideas que nosotros pudiésemos tener probablemente se puedan convertir en una innovación si seguimos el método para convertirlas en una innovación. ¿Cómo se verifica si algo que ideamos, creamos y, como se dice ahí, a veces modelamos y prototipamos es una innovación? Existe un documento que se llama Manual de Oslo. ¿Por qué? Porque se acordó por los países en Noruega. Es un manual que es como un vademecum de las medicinas, digamos que se actualiza cada cierto tiempo, y este manual es como un diccionario de categorías taxonómicas. Entonces ahí nos dice, nosotros entramos con un método, hay cuestionarios especializados,
Si alguien se interesa mucho en estos temas, con mucho gusto. Rogelio Guzmán, ya lo había comentado en la mañana, es Red Conecta y dirige la sede de Puebla. Yo soy su servidora, directora de la red de los 5 estados y dirijo el Distrito Federal. Con mucho gusto les podemos enviar los cuestionarios especializados para que ustedes vayan definiendo, modelando, enrutando sus redacciones como una innovación. Y así también se van a dar cuenta si lo son o no lo son. Bueno, en este manual de Oslo está todas las categorías y los tipos de innovación aceptados por las instituciones públicas y por los inversionistas como innovaciones. Es un primer paso. Nosotros, cuando tenemos una idea y queremos que vaya más allá, queremos que se concrete ya en forma comercial, es muy importante, como uno de los primeros pasos, consultar el manual de Oslo, que está disponible. Nosotros se los podemos otorgar, pero también está disponible en internet, está disponible en CONACYT, y ese manual les ayuda a ir viendo de qué tipo es su posible innovación. ¿Cómo se modela la innovación? Del lado izquierdo tenemos la idea en sí convertida en una posible innovación. Creo que es necesario que en este punto haga una precisión leve. La diferencia entre creatividad e innovación es que la creatividad se vuelve algo práctico, algo que aterriza y algo que se puede llegar a vender. Y la creatividad es algo que uno idea, pero no necesariamente se convierte en un producto, en un servicio o en un modelo de negocio, ¿verdad? La diferencia. Yo puedo crear y a la vez innovar, pero no puedo siempre innovar, porque la innovación es práctica, no solo es mental, ¿verdad? Entonces, del lado izquierdo tenemos los factores o ámbitos, subsistemas, en donde se construye una posible innovación en la práctica, es decir, mediante la tecnología. Ya vimos que la tecnología no quiere decir solo tecnología de la información, mediante un modelo de negocio y mediante un conjunto de factores humanos, ya sea el emprendedor mismo o el equipo especializado que está trabajando en equipo. Y del lado derecho dice ahí que tenemos un sistema de salida, tenemos un producto, un servicio y una comunicación. Lo que nos está tratando de decir, y también las flechas de abajo, es que la construcción real, el modelaje real de una innovación no se hace solamente a nivel de un laboratorio o a nivel de un taller en la universidad. La innovación se construye desde la perspectiva del cliente o beneficiario. La innovación, para una de sus características para ser innovación, es que se tiene que validar de cara al mercado, de cara a los posibles clientes. Por eso esas flechas lo que tratan de decir es eso, que el proceso de modelar una innovación es un proceso que dialoga entre lo que yo estoy produciendo como prototipo y lo que mi cliente me está validando como necesidad o solución de su problema. El proceso del lado izquierdo en la metodología para modelar la innovación, no sé si ya lo han oído mencionar, se llama Design Thinking, es decir, diseña el conocimiento, vuélvelo realidad, concrétalo. Y el proceso del lado derecho se llama Development Customer, es decir, desarrolla clientes tempranos. Ustedes todos, la mayor parte de los que están aquí, son suficientemente jóvenes como para conocer perfectamente, quizás más que muchos de nosotros de mi edad, la forma como Apple logra que personas hagan colas
de una semana o de más quizás, o en los videojuegos se pongan en preventa, aún antes de que terminen producidos como modelo comercial. Todo ese proceso es un proceso de desarrollo del prototipo de cara al cliente, de tal manera que si nosotros queremos asegurar que una innovación puede ser penetrable, puede penetrar en un mercado, necesitamos estar seguros de que los clientes la van a comprar. Los primeros clientes dispuestos a comprar se llaman clientes tempranos, development customer. Y en el proceso de modelaje de una innovación, compañeros, un paso importantísimo, además del modelaje en sí de la innovación, es el desarrollo con el cliente. Ese diálogo entre lograr el prototipo o productos, digamos, no masivos todavía, poquitos productos ya bien hechecitos, y la compra del cliente, ese diálogo se llama proceso de elaboración del modelo de negocio innovador. Si ustedes leyeran literatura o ya la han leído de emprendimiento, se llama Lean Canvas, es decir, se llama fabricación esbelta de soluciones validadas por el cliente. ¿Cuáles son las tendencias actuales en México y en el mundo para impulsar la innovación? Por ejemplo, está una de las estrategias o tendencias para impulsar la innovación, se llama spin-off. ¿Alguien sabe lo que es el spin-off? El spin-off se usa, ¿tú lo sabes? El spin-off se usa cuando una empresa que ya tiene cualquiera de estos síntomas, es una empresa que ya está dando de sí en la curva de valor de sus productos. Es decir, ya les trajimos varios años la utilidad a esos productos, ya agotamos a la vaquita lechera de esos productos y entonces la empresa está dejando de ganar suficiente dinero por esos productos. Eso le pasa a algunas industrias, por ejemplo, le pasó a muchas, pero voy a dar el ejemplo de Kodak. Kodak fue exitosísimo y luego vino un declive, hasta que se reinventó. Kodak ya se reinventó. ¿Cómo se reinventó? Alguien, un equipo de personas, hay una historia documentada en video muy interesante, una gente que trabajó, que quería Kodak, que le gustaba, adoraba la técnica fotográfica como tal, con un equipo de jóvenes, logró un spin-off, es decir, crear una nueva idea de negocio desde dentro de Kodak. Entonces, ¿qué aprovechó? El equipamiento, las máquinas, los conocimientos que ya existían, pero desarrolló, hagan de cuenta, como un nuevo producto y una nueva división como tal en la compañía. Eso es un spin-off. Nosotros, por ejemplo, en Conecta hemos rescatado algunas empresas mediante técnicas de spin-off. Empresas que por alguna razón el papá se emproblemó, está mal en buró de crédito, sus productos ya no son tan innovadores y el hijo acepta trabajar junto con el papá, logramos validar que se entiendan bien, que entiendan bien el proceso de modelación y entonces es el hijo el que crea el nuevo producto con las instalaciones o parte de las instalaciones de la empresa, del papá o de la familia. Cuando eso se logra y se formaliza como innovación, desde dentro de la empresa se llama spin-off. Es como una espina nueva que sale para mejorar. La co-creación. La co-creación es una estrategia donde la innovación se hace en equipo. Hay una tendencia muy, muy grande de hacer procesos y productos innovadores en equipos de co-creación. Aquí en Puebla, yo creo que hay estos que se llaman hubs, se llaman espacios de trabajo en equipo para fabricar soluciones.
¿qué implican? Que personas de diferente especialidad, de diferente forma de pensar, aporten todos de manera generosa a la creación de una solución determinada. Existen otros que se llaman Fab Labs, o sea, laboratorios fábrica. Nuestro país ya tiene como unos 30 laboratorios fábrica. Algunos laboratorios fábrica nacieron desde dentro de la empresa, es decir, son sus propios centros de investigación. Pero hay algunos otros que ya son una alianza entre el sector público o gobierno y el sector privado, ya sea empresas o emprendedores. Yo conozco más o menos unos 20 Fab Labs en el país. Uno muy, muy importante que está en Querétaro es un laboratorio, una fábrica de innovación, un Fab Lab para la industria aeroespacial. Y está ubicado, está coordinado por el clúster de la industria aeroespacial en Querétaro y tiene conexiones y comunicación con Chihuahua y creo que empieza a tenerlas con la frontera, con Baja California. Es decir, la idea que está dentro de un Fab Lab es, si una innovación requiere llevarse a la práctica y necesita aterrizarse, pongamos los espacios de fabricación a la medida de las personas que pueden utilizar ese equipamiento y esos espacios y trabajar en equipo para lograr las soluciones. Está también lo que se llama el escalamiento de la empresa. Por ejemplo, yo he conocido casos que se le presentan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se le explica que la empresa va a crecer de una forma que se va a volver una franquicia diferente, o que va a internacionalizarse. Esa forma de escalar el modelo de negocio se puede, si la caracterizamos bien mediante el manual de Oslo, puede denominarse innovación. También tenemos la formación de gestores de innovación. Hay empresas y hay universidades en el país que están formando sus propios especialistas jóvenes en organizar la innovación, ya sea en sus laboratorios de su escuela o en las empresas. Y tenemos también algo muy importante, que es la planeación financiera de la innovación, porque la innovación implica que logremos desarrollar el talento de nuestro equipo, que pensemos qué tecnología vamos a comprar o vamos a invertir, cuánto va a costar invertir en desarrollar la tecnología, y el desarrollo del capital intelectual. ¿Qué diferencia tiene el desarrollo del talento del desarrollo del capital intelectual? El talento, si así lo pudiéramos decir, es propiedad de las personas. El capital intelectual es propiedad de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las formas posibles de proteger y desarrollar el capital intelectual? ¿Cuál creen que sea la primerita? Registrar mi marca. ¿Mi marca? Pues yo la pretendo posicionar y usar. Entonces, el primer paso para proteger ese capital intelectual es el registro de marca. Muchas veces desarrollamos, ya casi se ha puesto, no de moda, sino la necesidad ha llevado a que los portales de las empresas ya no sean páginas web como de publicidad, sino casi sean canales de distribución, ¿no? Por ejemplo, casi siempre ya un portal de una empresa, por ejemplo en la nuestra, tiene
cuentas únicas para usuarios, te registras con una cuenta única, ahí mantenemos tu estatus, tu seguimiento, ahí te entiendes con nosotros en términos de qué cursos llevas o cosas así. También tienes tienda en línea, también tienes catálogos cuando se trata de productos. Entonces, es mucho más que publicidad, ya es todo un sistema de comunicación y de distribución de la empresa a los clientes. Esa inversión, que no es barata y que normalmente ya llevada hasta el final puede costar entre 150,000 y medio millón de pesos, ya terminadita, ¿no? De a poquito en poquito, pues esa se puede proteger. Eso se puede proteger como capital intelectual de la empresa. ¿Dónde se protege? Se protege en el indautor, es decir, como derechos de autor. Hay otras formas de proteger el capital intelectual cuando lo que nosotros queremos proteger es la imagen física de nuestro producto. Hagan de cuenta, hay una señora que estamos trabajando con ella, es una señora que ya logró una salsa base de chile manzano, espesa, que tiene sin aditivos 3 años de duración. Ella es química en alimentos, 3 años, y la puedes combinar y volverla base de otras. Bueno, esa señora, lo que le importaba mucho proteger también, pues es la imagen. Hagan de cuenta, así como Búfalo, es su imagen, su botellita y es muy, muy conocida. Igual, ella lo que quiere es que su imagen no se le olvide a las personas y no se la copien. Eso se protege y se llama modelo de utilidad. ¿Dónde se protege? En indautor. Se protege en indautor y lo que nos asegura entonces es un valor comercial a favor de nuestra empresa, ¿verdad? ¿Ok? Y la otra forma más importante, digamos quizá la más importante de todas, para lograr proteger el capital intelectual, pues es registrar una patente. Una patente, se puede registrar algo como patente cuando no existe antes, cuando yo soy el primero que la inventó. Una patente entonces es más difícil, no imposible de registrar. Fíjense que los países europeos son los que más patentes registran, y el país europeo que más patentes registran, ¿cuál creen que es? Alemania. Hay un movimiento de co-creación que se nombró a sí mismo los makers, es decir, los hacedores de hacer, los makers, es decir, aquellos que nos arremangamos y hacemos las cosas como los de antes. Hacemos nosotros el nuevo diseño en madera delgadita, hacemos nosotros, somos makers. Alemania es muy, muy de meter las manos desde hace muchísimos años. Nosotros somos un país que ojalá metamos más las manos los que estudiamos en las universidades, o nos juntemos más con los técnicos y logremos innovaciones patentables. Nosotros todavía registramos poquitas patentes al año como país. Otras tendencias para impulsar la innovación muy interesantes, que también ya existen, una es de la denominada Urban Lab, es un laboratorio urbano. ¿Qué es un laboratorio urbano? Es un laboratorio donde se juntan diseñadores de soluciones
emprendedores, empresarios, inversionistas, el gobierno o los gobiernos, dependiendo de la amplitud del asunto. ¿Y qué creen que sucede? Suceden tres cosas. La primera cosa que sucede es que se producen proyectos disruptivos, que son los más complejos. Lo segundo es que abren espacios a la comunidad que los rodea y los reciben y les facilitan el equipamiento para que logren soluciones de mejoramiento y ahora sí que de respuesta a sus necesidades concretas. Sus comedores que se necesitan reparar, sus casas que se necesitan, no sé, otra forma de hacer vidrios que permitan o bien moderar el uso de energía o bien tener prácticamente estas soluciones de energía eficiente que combinan lo solar ya con el tipo de vidrio de una ventana. Ese tipo de soluciones concretas se abren y se trabaja con la comunidad. Esto es muy importante porque entonces se empieza a ver, como lo decía yo en una lámina anterior, una dimensión social de la innovación. La innovación ha dejado de ser, compañeros, un proceso individual y silencioso hecho por inventores que están adentro de su cubículo o de su laboratorio. La innovación actualmente implica procesos de co-creación del conocimiento, implica procesos de validación con los clientes, implica procesos de solución de necesidades de la comunidad. Otra tendencia se llama innovación abierta. Esto quiere decir, y sucede en la realidad, yo puedo desarrollar un invento y protegerlo inclusive como modelo de utilidad, como patente, como marca. Pero puedo y deseo y lo hago y cada vez lo hacen más. Yo recibo y participo como en 20 boletines y cada vez lo hacen más. Compartir el conocimiento a nivel global. Y entonces te comunicas sobre los procesos de conocimiento y aplicaciones que estás desarrollando prácticamente con todos aquellos que estén metidos en tu misma comunidad de cualquier parte del mundo. Entonces conoces muchísimos más lenguajes, muchísimas más costumbres, muchísimas más ideas. Y ese WI que dice ahí, esa como USB, es un sistema en la nube que inventó un emprendedor y que comparte proyectos en la nube, en innovación abierta, es decir, comparte el conocimiento entre emprendedores. Cuesta muy poquitos dólares al año. Y por último, el que voy a mencionar, está el crowdfunding. El crowdfunding es una tendencia de financiamiento no convencional de la innovación. Normalmente nosotros pensábamos que una innovación la podemos llevar a la práctica nosotros, nos la puede comprar una empresa, nos la puede comprar un inversionista, ok, pero a lo mejor nos la pueden comprar muchos. Hay páginas especializadas, cada vez hay más páginas especializadas de crowdfunding, es decir, yo subo mi proyecto, como les dijo el compañero de la sesión anterior, lo explico en un videíto, un pitch, no más de 2 o 3 minutos, pongo mis números, tal como me lo pidan en el portal de que se trate, e el portal invita a que tu proyecto y tu proyecto sea financiado por pequeñas cantidades, en pequeñas cantidades por muchas personas. Esas cantidades tú se las vas a pagar como en un proceso de inversión, como en forma diferida, pero a muchos, eso se llama crowdfunding. Todas esas son tendencias reales que están creciendo. Muchas gracias.